podemos realizar un programa aquí en C que nos permita manejar variables de diferentes tipos de datos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Solicitar por pantalla los datos básicos de un trabajador e imprimirlos por pantalla. Vamos a hacer, recuerden que está la importación de nuestra librería, en este caso la estándar input output, y la conio que contiene la función get, que nos va a permitir simular una pequeña pausa por pantalla. Lo primero que tenemos que hacer es declaración de nuestras variables. Lo primero que tiene un trabajador es una cédula. Para ello vamos a definir una variable de tipo char y la vamos a colocar de 12 caracteres. ¿Ok? Importante, cuando nosotros nos colocamos la longitud, C define a cédula como un solo carácter, pero si nosotros le colocamos una longitud estaremos definiendo cadena de caracteres de 12 posiciones. ¿Ok? ¿Por qué hablo de posiciones? Porque este lenguaje de programación maneja las cadenas de caracteres como un vector, donde cada casilla del vector es una letra. En este caso, cédula, 12 caracteres. ¿Por qué cédula es 12 caracteres? De repente no es un dato de tipo entero, porque recuerden que la cédula tiene B de venezolano o E de extranjero. Esa es la razón por la cual le vamos a colocar tipo string, tipo cadena. Tengo nombres, nombre tiene una longitud de 30 caracteres, apellidos tiene una longitud también de 30 caracteres. Vamos a definir acá tipo de trabajador, en este caso tipo de trabajador voy a definir para empleado o para obrero, entonces va a ser un solo carácter, por eso lo estoy definiendo de tipo char. Vamos a definir su sueldo básico, el sueldo es un dato de tipo float. ¿Por qué dato de tipo float? Porque es un decimal. Puede dar decimal. Pónganse ustedes 50.550.25.28. Ese es el sueldo. Vamos a definir la edad. La edad es de tipo entero. ¿Por qué de tipo entero? Porque no hay ninguna edad llamada, no hay ninguna edad 20.25, sino 20, 28, 30, 15, 9, etc. ¿Ok? Esa es edad. Vamos a empezar a colocar entonces las entradas. Recuerden, este esquema es súper importante. Primero hacemos la declaración de variables, después la entrada de nuestro sistema. Procesamos y por último la salida. Antes de comenzar con la entrada, una pequeña acotación. Estas se llaman variables de tipo locales. ¿Qué son variables de tipo locales? Son variables que se definen dentro de una función y ellas viven y mueren dentro de esa función. En este caso, cuando yo invoco cédula, yo no la puedo trabajar en otro espacio que no sea dentro de main, porque está declarada dentro del espacio de main. Fíjate que main comienza acá y termina acá. Yo no la puedo llamar a cédula fuera de la función main. ¿Por qué? Porque me va a decir que no existe o no está declarada. Ahora, si nosotros hubiéramos definido esas variables fuera de main, se conocen como variables de tipo globales. Las variables de tipo globales son variables que se pueden utilizar en cualquier parte de nuestro código. En especial, traten de evitar las variables de tipo globales porque consumen mucho memoria. Entonces, uno la define como declaración de variable. Ahora, la pregunta de oro es, oye, pero si yo quiero modificar el sueldo en cualquier parte del programa porque lo necesito hacer, de repente porque yo tengo una función llamada aumentar sueldo, de repente tengo una función llamada calcular prestaciones y necesito el sueldo, ¿cómo yo puedo hacer en ese caso? Bueno, en las sesiones de pase de parámetros por referencia o pase de parámetros por valor de las clases de funciones, vamos a explicar eso. En la parte de lo que es entrada, vamos a solicitar todos los argumentos. Vamos a colocar acá, ingrese cédula, vamos a leerla, la cédula, vamos a leer también nombres. En este caso, fíjense que yo estoy utilizando una función nueva llamada gets. La función gets nos va a permitir leer una cadena completa, incluyendo los espacios. Vamos a colocar acá el apellidos, el tipo de trabajador, y aquí vamos a hacer la acotación que si E es para empleado y si es O es para obrero. En este caso no voy a utilizar gets porque TT, o sea, tipo de trabajador, no es una cadena de caracteres, sino un solo carácter. En este caso, vamos a definirlo con TT es igual a get. ¿Por qué no lo leo con scanf? ¿Está permitido que se lea con scanf? Sí está permitido. Yo pude haber colocado esto así. En ese caso, estoy diciendo que voy a leer un solo carácter, un dato de tipo char y se almacena en TT. Pero el usuario puede escribir, es decir, él puede escribir empleado, puede escribir obrero. Y la idea es que el programa simplemente deje presionar o permita al usuario presionar un solo carácter, bien sea la E o bien sea la O. En este caso scanf no es bueno hacer. Entonces sería con la función get que nos va a permitir capturar una sola tecla. En este caso la tecla presionada por get, su valor se va a almacenar en TT, que sería E de empleado o de obrero. Vamos a solicitar el sueldo y el sueldo vamos a leerlo con la función scanf. En este caso el sueldo es una variable de tipo flotante y le digo almacénese en la variable sueldo. Ya tenemos entonces, lo único que falta es calcular la edad. Copiar acá, pegamos acá, ingresa edad, leo la edad y bueno, puedo colocar acá que el dato que voy a leer es un dato de tipo entero. ¿Qué yo puedo hacer en el proceso? En el proceso vamos a calcular un pequeño aumento del 20% de este trabajador. Para ello hago lo siguiente, digo sueldo es igual al sueldo multiplicado por 1.20. En este caso yo estoy diciendo que le estoy sumando de una vez el 20% del sueldo a este trabajador. Ya esto es algo matemático, también es viable que nosotros hagamos esto. Sueldo es igual
al sueldo multiplicado por 0.20. En este caso yo estoy calculando es el aumento y a eso yo le sumo la base. Esto que está acá es lo mismo que está acá. ¿Okay? Vamos a colocar esta línea en comentarios para que no se ejecute. Ahora viene la impresión de resultados. Vamos a colocar acá printf, colocar cédula, dos puntos. En este caso cédula es una variable de tipo string, de tipo cadena. Por eso estoy colocando la S. Imprimo acá cédula. Lo mismo voy a repetir para nombres, apellidos. Y aquí voy a colocar el tipo de trabajador. En este caso, trabajador va a ser C y la variable es TT. Vamos a imprimir el sueldo, una variable de tipo flotante. Y aquí imprimo el sueldo. Y nos faltó la edad. En este caso la edad es una variable de tipo entero. Y aquí voy a decir imprímeme la edad. ¿Ok? Compilamos y ejecutamos. Introducimos la cédula, el nombre, el apellido, el tipo de trabajador, en este caso E de empleado, y el sueldo. Introducimos la edad y aquí está el resultado. Este es el resultado. ¿Ok? La impresión. Si nosotros quisiéramos aquí hacer una limpieza de la pantalla, tendremos que colocar una pequeña función llamada system.cls. Y system.cls es una función que pertenece a la librería iostring.h, el system.cls. Vamos a volver a compilar y ejecutar. Introducimos la cédula, introducimos el nombre, introducimos el apellido, el tipo de trabajador, el sueldo. Y fíjense que una vez que ya introdujo el sueldo, va a borrar pantalla y hace el proceso de impresión. Si ustedes quieren reducir el número de decimales que va a tener el float, simplemente coloquen acá, lo formatean a 2 decimales. Y ya con eso estarían formateando a la salida a 2 decimales. ¿Ok? Eso es todo por el día de hoy. En las próximas sesiones vamos a conocer ya otros tipos de datos de mayor envergadura.